Sistemas coloidales, estabilidad, desestabilización del sistema coloidal. Agua potable. Un sistema material, sabemos, clasifica como homogéneo o heterogéneo. Sistema material homogéneo, que es monofásico, que subclasifica en sustancias químicas puras y soluciones. Sistema material heterogéneo, formado por dos o más fases, puede deberse a la presencia de una dispersión coloidal o bien de una mezcla macroscópica. En términos generales, podemos decir que un sistema disperso que esté formado por dos fases, una fase es continua, llamada el medio dispersante, la otra fase está formada por porciones separadas, es la fase dispersa. La diferencia de propiedades de una disolución, un coloide y una suspensión está relacionada con el tamaño de partículas. Si un sistema está formado por partículas menores a 1 nanómetro, en el orden del tamaño de pequeñas moléculas, se trata de una solución, por lo tanto es un sistema homogéneo. Otro sistema que esté formado por partículas de la fase dispersa entre 1 a 100 nanómetros, se trata de una dispersión coloidal. En cambio, si las partículas dispersas tienen un tamaño superior a 100 nanómetros, se trata de una suspensión. Tanto el caso de la dispersión coloidal como la suspensión forman parte de los sistemas heterogéneos. Especificando aún más la clasificación de los sistemas materiales por tamaño de partícula, si un sistema, la dimensión principal de las partículas dispersas está en el orden de 10 a la menos 4 de metro, se trata de una dispersión grosera y las partículas son visibles a simple vista. Si en cambio el tamaño de partícula está entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 5 de metro, se trata de una dispersión fina observable con lupa. Si por otro lado el sistema tuviese un tamaño de partícula entre 10 a la menos 9 a 10 a la menos 7 de metro, es decir, entre 1 a 100 nanómetros, se trata de una dispersión coloidal observable a través del microscopio. En cambio, si el tamaño de partícula está en el orden de 10 a la menos 10 de metro o aún más bajo, es decir, en el orden del tamaño molecular, esta cifra corresponde al orden de tamaño de un Armstrong, se trata de una solución. Dependiendo del estado de agregación de la fase dispersa y la fase dispersante, tenemos distintos tipos de sistemas coloidales. Así, si la fase dispersa es un sólido, puede estar dispersa en otro sólido, y el nombre de ese tipo de sistema coloidal es el de sol sólido. Ejemplo, ciertas aleaciones como el acero o el duraluminio. Si tenemos un líquido disperso en sólido, se llama el sistema coloidal gel. Ejemplo típico, la gelatina. Un sistema con un gas disperso en un sólido se llama espuma sólida. Ejemplos, la esponja, la piedra pómez, que se trata de una roca volcánica que flota en el agua. Si tenemos un sólido disperso en un líquido, el sistema coloidal se llama sol. Ejemplo del mismo, las pinturas, donde tenemos partículas de polímero suspendidas en un disolvente que puede ser acuoso o no, dependiendo del tipo de pintura. Otro sistema coloidal de líquido disperso en otro líquido, nombre común para este sistema, emulsión. Ejemplos, la leche, la mayonesa. Un gas disperso en líquido se llama espuma. Ejemplos, la crema de afeitar, la crema batida.
Un sólido disperso en un gas se denomina aerosol sólido, ejemplo, el humo. Un líquido disperso en un gas se llama aerosol líquido, ejemplos, las nieblas y las nubes. Visualizamos aquí dos de los sistemas coloidales mencionados, el gel y la espuma. Como ejemplo de gel tenemos el material agar-agar. Se trata de un polisacárido, un polímero natural extraído de las algas, que forma un gel muy fuerte a una bajas concentraciones. Se utiliza para fabricar la gelatina comestible. En otro orden de cosas, la usamos en el laboratorio para producir los tapones de los puentes salinos cuando armamos pilas. Espuma, el ejemplo del helado. Se trata de una dispersión de burbujas de gas, generalmente aire, suspendidas en el seno de un líquido viscoso o de un semisólido. Los sistemas coloidales tienen comportamiento singular respecto de ciertas propiedades. Los coloides presentan los siguientes efectos. Óptico, a través del efecto Tyndall. Efecto de movimiento, a través del llamado movimiento browniano. Efecto de absorción, efecto de carga eléctrica. Efecto Tyndall. Las micelas de una dispersión coloidal reflejan y refractan la luz. El tamaño de las partículas coloidales está en el orden de la longitud de onda de la luz visible, lo cual asegura una buena interacción entre la partícula y la luz visible. El trayecto que sigue el rayo luminoso es visualizado gracias a las partículas coloidales convertidas en centros emisores de luz. Movimiento browniano. La agitación aparentemente desordenada de partículas de polvo en un cuarto o de pigmentos o tinta en líquidos se debe a choques aleatorios producidos por movimientos térmicos de las moléculas del aire, en el primer caso, o de las moléculas del líquido sobre las partículas coloidales, en el segundo caso. Propiedad de absorción de las partículas coloidales. Hay dos propiedades que son significativamente diferentes. Una es la absorción, fenómeno de masa y volumen por el cual los átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos, se disuelven en otra sustancia. En cambio, la absorción es un fenómeno de superficie por el cual los átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos son retenidos en una superficie de una sustancia sólida o líquida. Las partículas coloidales absorben iones. Adquieren la misma carga eléctrica por ionización o absorción de tensioactivos. Se repelen por fuerzas electrostáticas. Esta propiedad le otorga estabilidad al sistema coloidal. Tipos de coloides. Por un lado tenemos el coloide liopílico, que presenta una buena afinidad físico-química entre fase dispersa y fase dispersante. Ejemplo, las proteínas en el medio acuoso. Una proteína se trata de un polímero natural de aminoácidos. Por lo tanto, tiene grupos amino y grupos carbonilo capaces de formar puente de hidrógeno hacia el interior de la molécula, se denominan intramoleculares. Por otro lado, hay grupos carbonilo y grupos amino que asoman hacia afuera de la molécula, capaces de dar puentes de hidrógeno con los dipolos de las moléculas de agua del medio circundante.
de manera tal que las proteínas se estabilizan en forma suspendida en el medio acuoso, de manera que están solvatadas en toda su periferia. Otro tipo de coloide, el liofóbico, presenta baja afinidad entre fase dispersa y fase dispersante. Se requiere un agente emulsionante para estabilizar el sistema coloidal. Vemos aquí una emulsión de aceite en agua. La partícula es de aceite rodeada del agente dispersante, constituyendo la emulsión. En este caso, la partícula se llama micela directa. El otro sistema, que se trata de agua dispersa en aceite, se trata de una gota de agua rodeada por el agente emulsionante y se denomina micela inversa. Ciertos sistemas de carácter liofóbico requieren de la presencia de sustancias con actividad de superficie como los surfactantes. ¿Cómo se comportan los surfactantes? Citando la recuperación mejorada de petróleo como ejemplo. Los surfactantes pueden ser hidrofóbicos e hidrofílicos. Tienen una cabeza polar y una cadena no polar. Clasifican en aniónico, donde la cabeza polar es un anión, catiónico, donde la cabeza polar se trata de un catión, y anfotérico, donde el comportamiento del extremo polar depende del medio circundante. Los surfactantes se difunden en la interfase de dos fluidos. La cabeza polar se orienta hacia el fluido más polar, en el ejemplo mencionado el agua. La cadena no polar se difunde en el fluido no polar, el petróleo. Diferentes surfactantes y sus formulaciones. Surfactantes de tipo iónico, como el dodecil sulfato de sodio, con una cadena muy extendida no polar de 12 carbonos, interactuando muy bien, por lo tanto, con la fase no polar, y un extremo polar donde tenemos presencia de iones. Otro ejemplo, el dodecil benceno sulfonato de sodio, con una cadena muy extendida no polar y un extremo polar de carácter iónico. Actividad de un agente emulsionante. Se trata de un surfactante absorbido en la interfase, también llamado tensioactivo, ya que reduce la tensión superficial del agua y la tensión interfacial entre líquidos invisibles. Se forma en la micela o agregado de moléculas de surfactante. Como resultado, se forma una emulsión estable de aceite disperso en agua. Así vemos en la figura la partícula llamada micela rodeada por moléculas de agua. Se observan los polos de las moléculas de agua orientados por las cabezas polares del surfactante. De acuerdo a lo visto, se pueden concluir los siguientes factores que estabilizan a un sistema coloidal: la alta superficie específica de las partículas coloidales dispersas, la carga eléctrica del mismo signo, la inhibición en el solvente, en el caso de un coloide liofílico, efecto que se llama también solvatación, el agregado de agente emulsionante a un coloide liofóbico, como ejemplo un detergente común que se comporta como un surfactante. Formas de desestabilizar un sistema coloidal:
proceso que se llama de coagulación, floculación de un coloide, por efecto de calentamiento del sistema, puede llegar a ser insuficiente, puede requerirse además la neutralización de carga eléctrica del coloide mediante diferentes métodos. Uno de los métodos, el agregado de un electrolito a la suspensión. Otro método, aplicar pares de electrodos sumergidos en el sistema coloidal para producir el fenómeno que se llama de electroforesis. Otro de los métodos de neutralización de carga, el agregado de un coloide de carga opuesta. Caso A. Agregado de un electrolito a la suspensión. Un método para precipitar un sistema coloidal hidrófobo es neutralizar su carga eléctrica disolviendo un electrolito. La respuesta del sistema se puede expresar a través de la regla de Hardy-Schultz. La precipitación de los coloides hidrófobos se efectúa por iones de signo opuesto al de la partícula coloidal y es tanto más intensa cuanto mayor es la valencia de dicho ion. Otro método para neutralizar la carga eléctrica de un coloide, la electroforesis. Se sumerge en la dispersión coloidal un par de electrodos conectados a una fuente de corriente continua. Las partículas dispersas migran hacia el electrodo de carga opuesta, donde se descargan, precipitan o se adhieren al electrodo. Dependiendo de la carga del coloide, el resultado será una anaforesis sobre el ánodo positivo o una cataforesis sobre el cátodo negativo. En la figura observamos se aplica la cataforesis como electropintado más resistente que la pintura convencional. Caso C. Coagulación, floculación. Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se produce al neutralizar la fuerza que las mantiene separadas por medio de la adición de un agente coagulante. Mecanismo físico-químico que incluye la compresión de una doble capa de iones, la absorción y neutralización de cargas. Por lo tanto, la adición de un coagulante neutraliza las cargas, produciendo un colapso de la nube de iones que rodean las partículas de modo que pueden aglomerarse. Existe, por otro lado, la fuerza de atracción de Van der Waals entre las partículas que actúa después del colapso de la nube de iones. En la floculación, los flóculos ya formados coalescen entre sí, aumenta el volumen y peso de forma que puede sedimentar. Proceso de potabilización. La presencia del sistema coloidal es el principal problema a tratar en una planta de potabilización de agua. El producto final debe ser agua incolora, inodora y libre de microorganismos patógenos. De manera que en la planta hay una sucesión de equipos donde se produce el proceso de potabilización, empezando por la torre de toma de agua ubicada en el río, luego la cámara de enlace para la precipitación de sólidos sedimentables como la arena, la electrobomba, la dosificación de coagulante, los decantadores, el canal colector que comunica con los filtros rápidos y finalmente la zona de la reserva de agua y de bombeo, el agua potable a la salida de la planta. Etapas en el proceso de potabilización del agua. Primero, captación del agua a través de rejas filtrantes. Segundo, elevación del agua
por medio de bombas elevadoras a una altura de 10 metros con respecto al nivel del río. Por lo tanto, el recorrido posterior del líquido en la planta es en caída por gravedad. A partir de los ensayos de laboratorio, se determina la dosificación de coagulante requerida. La arcilla, que contiene el agua del río, está en estado coloidal con carga negativa. Tercero, proceso de coagulación-floculación. Al agregar el coagulante con carga eléctrica positiva, se produce la desestabilización del sistema coloidal. Se forman coágulos llamados flocs. Agitadores mecánicos de pala provocan el choque de los microflocs, que aumentan su tamaño. Vemos la expresión del proceso. En el fondo del río hay material sólido denominado feldespato, que es silicato de aluminio y potasio. El dióxido de carbono disuelto en el agua, que le otorga un pH ligeramente ácido, va disgregando el material, de manera tal que suspendida en el agua del río va arcilla, sistema coloidal negativo, debido a que el material tiene tendencia a absorber aniones, más dióxido de silicio, arena sedimentable, más carbonato de potasio diluido. El agente coagulante que se agrega en esta etapa es el sulfato de aluminio, que se hidroliza en agua y produce hidróxido de aluminio sólido de carácter coloidal positivo, es decir, que tiene tendencia a absorber cationes en el entorno, más sulfato 6 de hidrógeno acuoso. Etapa 4 del proceso de potabilización. La decantación. El agua mezclada con el coagulante ingresa a los decantadores avanzando lentamente, permitiendo la precipitación de los flocs. Decantadores de flujo horizontal. El agua recorre en ellos 100 metros, saliendo por los vertederos que la conducen al canal colector, rumbo a los filtros. La duración del recorrido es de 2 horas aproximadamente. Como resultado, se elimina un 90% de arcilla y un 95% de bacterias. Etapa 5. La filtración. En una planta tipo puede haber más de 100 filtros de arena que retendrán las partículas que escaparon de la etapa de decantación. Se lavan regularmente con agua a contracorriente. Sexto, proceso de desinfección. Se dosifica cloro a las reservas para eliminar el resto de bacterias, incluyendo además una cantidad residual de cloro, previendo posible contaminación en la red, según normas de calidad de laboratorio. Consiste en oxidar el material orgánico de las bacterias. El cloro actúa como agente oxidante, tiene un alto potencial electroquímico como oxidante. La ecuación nos muestra que un mol de cloro diatómico gana 2 moles de electrones y se transforma en 2 moles de ion cloruro con un potencial electroquímico favorable de 1,36 volts. Los moles de electrones los extrae de la oxidación del material orgánico. Luego viene la etapa séptima, que es el ajuste de pH. El agregado de coagulante
Aumentó la acidez del agua, por lo que se debe neutralizar y se lleva a cabo con cal, según resultados de análisis de laboratorio. Va a producirse la reacción entre sulfato 6 de hidrógeno con hidróxido de calcio muy diluido, se obtiene sulfato de calcio muy diluido. Posteriormente, y llegando al final del proceso de potabilización, tenemos la etapa de distribución, etapa número 8. El agua potable es enviada mediante ríos subterráneos con cañerías de hasta 4,5 metros de diámetro.